Quien estudia la historia del Imperio portugués pronto se topa con una realidad impactante. Ejércitos extremadamente reducidos, enfrentándose a formaciones militares grandiosas y saliendo casi siempre victoriosos en los combates, ya sea en tierra o en el mar. Y todo esto pronto nos lleva a preguntarnos cómo, al fin y al cabo, un pequeño reino al borde de la península ibérica lograba derrotar ejércitos muchas veces más grandes. Cómo conquistaron los portugueses el norte de África, dominaron rutas globales y cómo esas conquistas influyeron en los fracasos del reino de Portugal. Hoy estudiaremos cómo Portugal ganó muchas batallas pese a ser menos y el impacto de esas victorias y mitos en el nacionalismo portugués. Antes de iniciar el video, si te gusta nuestro contenido, hazte miembro del canal. Así podrás tener acceso a nuestro grupo y a contenidos exclusivos, incluyendo clases en vivo. Para adentrarte más en los bastidores de la historia, para que entendamos cómo Portugal siempre ganó las batallas con tan pocos soldados, necesitamos remontarnos a la propia génesis de la nación portuguesa en la batalla de Ourique. El mito fundador de Portugal se centra en la victoria de Don Afonso Henriques sobre 5 reyes moros de las taifas de Évora, Beja, Badajoz, Elvas y Sevilla. Afonso, antes de esa victoria, tuvo una epifanía con Cristo y tras la batalla fue aclamado como rey de los portugueses. La consagración le otorgó la independencia tras el Tratado de Zamora en 1143. Y Afonso Henriques, de manera muy hábil, negocia con su primo Afonso VII la independencia portuguesa. Al mismo tiempo, ya somete el vasallaje del reino al Papa, como una forma de escapar de las pretensiones de su propio primo. Y un punto interesante del desarrollo del Estado portugués fue justamente la centralidad de su monarquía. En Portugal, el poder siempre estuvo en manos del rey, diferente de Castilla, donde la nobleza tenía mucha fuerza y a veces desafiaba a la corona. Los portugueses dieron gran autoridad al rey. Primero Enecluso Sancho, segundo Alfonso II y Alfonso II primero fueron excomulgados por la primera Iglesia Católica por intentar tomar sus tierras y restringir los privilegios de los obispos. Sin embargo, para la nobleza, aunque no tenía tanta fuerza como en otros reinos, mantener el país independiente también era una forma de mantenerse influyente, ya que trasladar la capital a una tierra lejana y tener que competir con la nobleza extranjera ya establecida disminuiría aún más su poder. Es decir, les convenía más una monarquía centralizada y cercana que un rey no tan centralizado, pero distante, ya rodeado de nobles poderosos. No quedaba espacio para cargos, influencia y lugares en órdenes militares. Y, además del centralismo, Portugal desarrollaba, en la esencia del reino, un mito fundador que cada día se hacía más fuerte, incluso relacionando la propia independencia portuguesa con la voluntad divina. Como bien explica la investigadora Cleonice Berardinelli, Ourique es el primer paso en la expansión de la fe y del imperio. El enemigo es el moro, luchar contra él es loable. Es necesario vencerlos para dar inicio al avance hacia el sur, que llegará al Algarve y continuará por el mar adelante. La batalla incierta. Un rey portugués contra 5 reyes moros, 100 fieles. Para un cristiano repentino, el milagro y Cristo crucificado se muestran a todos. Los ánimos se encienden. Es la victoria portuguesa. Y en ese sentido, muchas fueron las batallas que colaboraron para que el mito de la superioridad lusitana ganara fuerza. Primero tenemos las batallas de la crisis de la sucesión portuguesa, que fundan heroicamente la dinastía de Avis. Después de las sorprendentes victorias en las batallas de Aljubarrota, Valverde y Atoleiros, en esas batallas, los castellanos contaban con ejércitos mucho más numerosos que los portugueses. En Aljubarrota, los portugueses tenían 6 veces menos tropas que los invasores y aún así vencieron en batallas como la del Salado. Apenas 1000 caballeros portugueses desorganizaron completamente a las fuerzas moras, con el rey Alfonso IV liderando personalmente una carga de caballería contra el ejército enemigo. La invasión de Ceuta, pionera en la conquista del norte de África durante la Edad Media, así como victorias impresionantes como la batalla de Dio y las conquistas y hazañas de Alfonso de Albuquerque, alimentaban en los poetas portugueses el mito de una superioridad militar lusa proveniente de una valentía innata del hombre portugués frente a los demás europeos, siempre conectada con la voluntad divina, algo que es muy alimentado por Camões en Os Lusíadas.
El poeta, al impulsar el nacionalismo portugués, contribuye a difundir esa valentía innata, al mismo tiempo que exalta la epopeya de Vasco da Gama, ayudado por los dioses del Olimpo en su viaje a los límites del mundo. Pero lo que Camões ignora es que también, a veces, los portugueses perdieron batallas por insensatez y, en especial, por exceso de confianza. El desastre de Tánger es uno de los mayores ejemplos, donde el infante Don Enrique, después de haber comandado personalmente la conquista de Ceuta, cree que es posible conquistar Tánger, que era más grande y mejor protegida. Cree que incluso es posible conquistar la ciudad, solo con las órdenes de Avis y de Cristo, ya que su hermano, el rey, se negó a unirse a la expedición. Y todo resulta ser un completo fracaso, terminando con la captura y posterior muerte del infante Don Fernando, quien fue tomado como rehén, a cambio de la devolución de Celta. Camões, en Os Lusíadas, no menciona el desastre de Tánger nominalmente, limitándose solo a citar el martirio de Don Fernando en el canto 4, en las estrofas 52 y 53 Camões. Tampoco menciona directamente que el rey Don Fernando había intentado invadir Castilla en medio de la crisis castellana y perdió las llamadas guerras fernandinas, limitándose a llamarlo débil, que puso en aprietos al reino como consecuencia de la invasión de Castilla. Un rey que, en sus palabras, siendo débil, volvió débil a la gente fuerte. Esa apología de la valentía y fuerza portuguesa del poeta llegaría a oídos del joven rey de Portugal, Don Sebastián. Y Sebastián, encantado por tan heroicos versos. Él también quería ser no solo un exponente de la cruzada lusitana, sino también un rey cruzado, como fue en su época su antepasado, Don Afonso Enríquez. Y eso motivaría uno de los mayores fracasos portugueses producidos en Alcácer Quibir, lugar donde una gran sucesión de errores cometidos por el joven e insensato rey causarían una de las peores derrotas en la historia del ejército portugués, con nobles de altísima estirpe atascados y secuestrados en el interior de los desiertos marroquíes, luchando contra tropas moras 4 veces superiores en el campo de batalla. Y el nacionalismo portugués haría otra víctima años más tarde, cuando Antonio, el prior do Crato, de acuerdo con el historiador Joaquín Veríssimo Serrão en su obra El Brasil Filipino, le propusieron al prior do Crato que huyera a Brasil y allá fundara un nuevo reino en el exilio para ser apoyado por potencias extranjeras y luego reconquistar el reino. Don Antonio desoyó las peticiones, creyendo que vencería a Felipe II y al duque de Alba, confiando en hazañas pasadas y en la batalla de Al-Jubarrot. Se ve así que esa creencia en un nacionalismo ciego no era algo solo de don Sebastián, sino de toda una generación de portugueses, incluso de sobrevivientes de Alcácer Quibir, como don Antonio, y a diferencia de don Sebastián y don Antonio, los grandes estrategas portugueses supieron unir el nacionalismo y la fe con la estrategia. Tenemos como ejemplo a Santo Nuno Álvares Pereira, que al tener contacto con las tropas inglesas estacionadas en Portugal, aplicó con maestría muchas tácticas aprendidas de los ingleses en la Guerra de los 100 años, en especial la de aprovechar los terrenos accidentados. Él escoge el terreno ideal para acorralar y vencer a los castellanos en la batalla de los Atoleros, y después lo repetiría a mayor escala y de forma más genial en Al-Jubarrot. Así, si en uno sobraba astucia y religiosidad, en Alcácer Quibir sobraba una prepotencia vacía, que creía que se ganarían batallas solo por ser portugueses y porque Dios estaba de su lado. Incluso el campamento que se monta en el terreno de Marruecos fue una de las pésimas decisiones que acorraló a las tropas portuguesas, quedando todos al alcance de los cañones de los moros. Así, hacen literalmente lo opuesto de lo que hizo Nuno en Al-Jubarrota, que eligió un terreno fortificado y al alcance de los arqueros ingleses y creó varias trampas para la caballería francesa. De ese modo, las mayores victorias portuguesas y sus mayores logros no se dieron solo por ser portugueses, sino por ser realizados por personas con astucia y gran experiencia. Para desempeñar su cargo, Afonso IV, antes de emprender la famosa batalla contra los moros en la batalla del Salado, ya había emprendido antes una guerra contra su propio padre, para evitar que favoreciera al hijo bastardo y le quitara el trono. Incluso el propio Afonso Enríquez, antes de la legendaria batalla de Ourique,
ya había luchado contra su propia madre en la batalla de São Mamede. Y aquí entra un punto de extrema importancia y poco destacado. La propia naturaleza del Estado portugués obligó al país a tener que asegurar siempre su independencia. Portugal ocupa solo una sexta parte de la península ibérica, mientras que Castilla, León, Navarra y Aragón en España suman un territorio 5 veces mayor. Así, Portugal necesitaba personas competentes para mantenerse independiente, ya fuera en el ámbito diplomático, político o militar. Además de su alianza con los ingleses, Portugal mantuvo buenas relaciones con Aragón para contrarrestar la influencia castellana. Y además también se valida el espionaje para prever los movimientos del vecino, y podemos ver eso en los mapas de navegación lusitanos. El mapa cantino, que mostraba el mundo conocido por los portugueses en 1502, presenta las tierras conocidas por Portugal, como Brasil, Asia y hasta Canadá, pero el mapa también incluía las Antillas del Rey de Castilla, aunque los portugueses nunca hubieran navegado más allá de Tordesillas hacia el Caribe. Y eso porque probablemente habrían tenido acceso a los mapas de Juan de la Cosa, que documentaban perfectamente las islas del Caribe y la costa norte de Venezuela. Portugal mantenía espías dentro de Castilla para poder anticiparse a cualquier movimiento del reino vecino. Y de la misma manera, los comandantes que dirigían las naves, por lo general, eran personas experimentadas en el arte de la guerra y la navegación. Podemos citar como ejemplo a Afonso de Albuquerque, quien participó en expediciones en el norte de África, en Castilla y en el Mediterráneo, antes de imponer hierro y fuego en el Índico y someterlo al dominio portugués. Aunque líderes inexpertos como Pedro Álvarez Cabral fueran favorecidos, con los jefes de expedición siempre iban acompañados de otros grandes navegantes y líderes militares, como Bartolomeu Díaz, quien rodeó el Cabo de Buena Esperanza y participó en la expedición de Cabral. En Brasil, las capitanías que se aliaron con pueblos indígenas prosperaron, como São Vicente con los Tupiniquins y Pernambuco con los Tabajaras. La misma estrategia se repitió en Oriente: acuerdos diplomáticos en Macao y fortalezas en la India, en Indonesia, siempre respaldadas por la pólvora cuando era necesario. Portugal, con solo 1 millón de habitantes en el siglo XVI, nunca habría monopolizado las rutas del Océano Índico, enfrentando a árabes, indios, japoneses y chinos, solo con base en la pólvora, sin haber cerrado acuerdos comerciales provechosos con esos pueblos. Podemos ver así que el reino no vencía porque los portugueses fueran más valientes. Al fin y al cabo, hombres que perdieron grandes batallas también eran valientes. Portugal vencía cuando tenía líderes competentes, aliados estratégicos y astucia diplomática. Y al mismo tiempo perdía siempre que creía en el mito de su propia invencibilidad, demostrando que la fuerza de Portugal dependía más de la inteligencia y habilidad de sus comandantes que de la cantidad de espadas.